Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Andrew Seeley. Bienvenido, Andrew. Gracias. Andrew es director del Migration Policy Institute, pero viene hoy a presentar al Colegio de México Vanishing Frontiers, The Forces Driving Mexico and the United States Together, algo así como las fuerzas que unen a Estados Unidos y México en este desvanecimiento de las fronteras, vamos a pensar. Y es muy interesante el libro porque toca el tema de la migración México-Estados Unidos, pero en un contexto mucho más amplio de las relaciones bilaterales. Y es un libro que invito a todos a leer, pero recuenta, digamos, una serie de historias que nos hablan de justamente estos vecinos que están más cerca de lo que uno piensa. Así que muchas gracias, bienvenido por estar aquí. Gracias, Claudia. Lo primero quizás sería, tú empiezas el libro hablando de Hazleton, Pensilvania, y es un ejemplo de justo este producto, esta ciudad mediana, binacional, con muchas... una historia de migración, pero además un símbolo que a lo largo del libro recuentas de estas fuerzas que juntan a los ambos países. Cuéntanos de Hazleton, por favor. Hazleton es un lugar fascinante y realmente fue el origen del libro, porque Hazleton fue el centro del debate antimigratorio en Estados Unidos. Fue el lugar donde empezó el movimiento. Fue la primera ciudad que tuvo leyes locales, ordenanzas locales, como les llamamos, contra la migración indocumentada. Y eso fue en 2006. Entonces, aquí estamos 12 años después y hay 4 fábricas mexicanas en Hazleton y alrededor de Hazleton que dan empleo. Fábricas perdón por interrumpir, sí, pero fábricas muy importantes para México. Muy importantes, claro. 2 de Bimbo, hay uno de Gruma, otro de Arca Continental, pero que es una empresa, bueno, grande, pero menos conocida en México, pero tienen Wise Potato Chips, que son las papas fritas, que es la marca oficial de los Mets de Nueva York y de los Red Sox de Boston. Entonces, todos los equipos más emblemáticos de Estados Unidos es su papa frita oficial ahí cuando vas a ver un partido de béisbol, y es de una empresa mexicana. Entonces, ahí empiezas a ver las contradicciones y la complejidad de la relación, ¿no? La migración por un lado y el cambio demográfico, pero por otro lado el flujo de capitales de México a Estados Unidos, de que poca gente tiene conciencia en Estados Unidos, y de la creación de empleos en Estados Unidos por parte de empresas mexicanas. Regresemos a este punto de justo el cambio demográfico de Hazleton, porque Hazleton es una ciudad de migrantes, de los viejos migrantes, de la primera oleada de migrantes europeos, que ahora sabemos, y que después en el libro hablas justamente de cómo se vuelven mainstream, de cómo Estados Unidos, digamos, integra a estos migrantes italianos y demás, y qué es lo que pasa con las nuevas oleadas. Digamos, háblanos justo de esta relación entre los viejos y los nuevos migrantes en Hazleton. Es muy difícil porque Hazleton es una ciudad que lleva en su piel, lleva su historia migrante, ¿no? Tú ves iglesias italianas y serbias y irlandesas, una de las iglesias católicas es irlandesa de origen, y restaurantes étnicos. Entonces todo esto es parte de Hazleton, ¿no? Esta identidad, pero fue hace 100 años, ¿no? Y se paró la migración en Estados Unidos después de los años 20. Hay un periodo ahí de que no hay migración, y de pronto vienen los mexicanos y luego los dominicanos. Y entonces, por un lado, la gente idoliza la historia de sus padres griegos, también restaurantes griegos y todo eso, toda esa historia, y por otro lado critican a los nuevos migrantes, ¿no? Y luego hay momentos de contraste donde alguna gente empieza a decir, oigan, pero eso es igual que nuestros abuelos que no hablaban inglés, ¿no? Empiezan a como entrelazar, y una de las historias en Hazleton también es de Joe Madden, que es el entrenador de los Chicago Cubs, de otro equipo de béisbol, que regresa ahí y dice, oye, esto es como nuestra familia italiana, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que se está reinventando, igual que pasó hace 100 años, donde Hazleton tuvo su auge. Eso es segundo auge, porque lo que pasó con los migrantes, no solo es la empresa grande mexicana que está metiendo empleos, también ves con los mexicanos dominicanos, así todos los nuevos negocios, pequeños negocios, tienditas y peluquerías y todo eso, son de inmigrantes. Entonces, el renacimiento a través de Hazleton por esta nueva ola de migración. Ahora, ¿qué tanto Hazleton es un caso que se repite a lo largo de Estados Unidos? Mucho. Hazleton es diferente en que la migración fue tan fuerte en tan poco tiempo, ¿no? Okay. Hazleton llegó a ser casi todo blanca hace 30 años, ya es casi la mitad latina.
Entonces es un cambio demográfico mayor, ¿no? Y casi todo familias inmigrantes, ¿no? Muchos de los hijos son nacidos en Estados Unidos, pero familias inmigrantes. Entonces sí es importante. Pero esto se repite en todo Estados Unidos. Casi las únicas ciudades que han crecido, ciudades fuera de las zonas metropolitanas que han crecido en Estados Unidos, han crecido por la migración. Todas las demás están perdiendo población. Y los inmigrantes están 2 veces más probable que un inmigrante empiece un nuevo negocio que un nativo de Estados Unidos. Hay algo en los inmigrantes, el empuje seguramente por un lado los inmigrantes y a veces porque se les cierran otras oportunidades también, ¿no? También es necesidad, las barreras, ¿no? Y las barreras, ¿no? A mí las dos cosas juegan, ¿no? No puedes entrar en ciertas profesiones, no validan tu título profesional, etcétera. Pero los dos lados, los inmigrantes por esas razones realmente en muchas ciudades pequeñas de Estados Unidos han sido una fuente de cambio y de renovación. Después de Hazleton, en el libro hablas de Tijuana y San Diego, que son 2 ciudades que también han estado revitalizadas por la migración, pero que en realidad yo diría que en su definición misma de ciudad, de la creación de este proyecto mexicano para impulsar el norte, la ciudad de Tijuana surge como, digamos, muy específicamente en este proyecto de industrialización. Y es muy interesante lo que nos explicas con este puente muy claro entre ambos países con el aeropuerto. Pero, digamos, ¿cómo nos movemos de Hazleton a una ciudad como Tijuana y San Diego que se define ahora como una región en este contexto tan complicado de migración y de intercambio comercial y de productos? Sí, en Hazleton la relación es todavía conflictuada, ¿no? Ganó Donald Trump en Hazleton, ¿no? Por los votantes blancos que votaron masivamente por él, ¿no? En Hazleton todavía hay que admitir que si bien ya poco a poco se empieza a dar un reencuentro o un encuentro entre los inmigrantes y los nativos, todavía es una relación conflictuada, ¿no? Y va a cambiar, creo que lentamente. San Diego y Tijuana eran 2 ciudades completamente distintas que se descubrieron y tienes el liderazgo de las 2 ciudades realmente empeñados en tratar de pensar cómo pueden ser una zona metropolitana. Y el símbolo es ese puente, ¿no? Que San Diego necesitaba un nuevo aeropuerto, no sabían dónde ponerlo y a final de cuentas lo que hicieron en vez de crear un nuevo aeropuerto, de construirlo, de gastar en eso, es que usaron el aeropuerto de Tijuana, que está en la frontera, que es más grande, que tiene vuelos a Asia, y construyeron un puente sobre el muro. El CBX. El CBX. El Cross Border. Que es fantástico. Yo lo he usado un par de veces. Es realmente fantástico. Haces tu check-in en Estados Unidos, cruzas el puente y vas a tu sala, pasas por revisión de pasaporte rápido y vas a tu sala y al revés, lo he hecho al revés, llegas a Tijuana para ir a San Diego. Pero ese puente se volvió símbolo de otras cosas que están tratando de hacer, ¿no? De tratar de planear económicamente. Y San Diego realmente su incentivo era competir contra Los Ángeles y San Francisco, ¿no? Ser una ciudad más chica que las otras 2 metrópolis de California. La única forma que San Diego se vuelve importante es unirse con Tijuana. Y Tijuana se volvió una ciudad muy interesante, de pronto, con buena cocina, con arte. Tú conoces Tijuana en realidad desde hace muchos años, pues sí, ¿no? Y lo que es interesante en el libro es que justo hablas de esta transformación de Tijuana, de cómo pasa a ser, estas calles sin pavimentar, etcétera, y de pronto es una ciudad vibrante con escena artística, musical. Pero algo que me interesa haciendo el paralelo entre Hazleton y Tijuana, son estos festivales que organizan las poblaciones para darse a conocer al mundo y para un poco como centros de intercambio, sí, ¿no? Tijuana innovadora, pero también en Hazleton esta idea de, vamos a conocernos y convivir, que habla un poco de quizás estos puentes que no son tan físicos o tan claros como el puente del CBX, ¿no? Tijuana-San Diego, que viene de las bases y que justamente trata de vincular a las poblaciones. Y son los espacios públicos donde la gente se encuentra, ¿no? Y normalmente en nuestra vida diaria trabajamos y vivimos y socializamos con gente como nosotros, ¿no? Y estos espacios públicos, tanto Tijuana Innovadora como en Hazleton el Fun Fest, el festival anual, son de alguna forma espacios donde la gente se encuentra, ¿no? Y poco a poco empieza a reconocer que son parte de un mismo espacio público. Ahora, en estos encuentros, tú dices muy claramente que la población en Estados Unidos no conoce de Hazleton, no sabe el crecimiento económico que ha tenido gracias a la migración,
Y Tijuana y San Diego, aunque surgen como esta región fuerte, en realidad también pareciera que están aislados, ¿no? En el resto de Estados Unidos, que no tiene una idea de estas fuerzas que atraen a ambos países. Pero danos, por favor, más ejemplos de estos vínculos tan claros, ¿no? En el caso de Tijuana y San Diego, con el puente, con los intercambios y sobre todo con la población binacional que va y viene y que nació en ambos países y que tiene doble ciudadanía, es muy claro esto. Pero a lo largo de la frontera y a lo largo de los territorios, ¿qué otros ejemplos nos das en el libro? Van desde lo económico a lo artístico. ¿No? Lo artístico de Hollywood, no hay mucha conexión entre Hollywood y el cine mexicano. También en caso como Tijuana, ¿no? El cine mexicano ha tenido un auge especial, ¿no? Sí. Tuvo pero tuvo un bajón y realmente resucitado, ¿no? Y ha sido un gran cine, tanto artístico como comercial. Y entonces la llegada de los cineastas mexicanos a Hollywood, pero también de Hollywood a México. En lo comercial, uno de mis ejemplos favoritos es de los clavos, ¿no? La fábrica más grande de clavos en Estados Unidos, en Missouri. Está en un lugar, una ciudad pequeña de Estados Unidos, pero el dueño de la fábrica es una empresa mexicana de acero. Y la verdad es que se llama de acero, además. Pero la vinculación de los dos es que México están compitiendo. Es la última fábrica grande de clavos en Estados Unidos porque las importaciones chinas han ido desplazando a la industria. Pero aquí tienes una empresa mexicana que se integra con una empresa norteamericana y logran hacer más barato, o por lo menos igual de barato al clavo, porque puede integrarse con el Tratado de Libre Comercio y con la frontera y la línea de tren que los conecta. Y de pronto están compitiendo efectivamente, ponen más empleos en Missouri. Y eso también en micro es lo que estamos viendo con autos también, ¿no? O con aviones, que son industrias más grandes. Pero esa pequeña industria del clavo es interesante. Y pensar que finalmente es una empresa mexicana que salva la industria del clavo en Estados Unidos y en los trabajos ligados a eso es impresionante. Sí, que tiene implicaciones importantes cuando, digamos, en la retórica del presidente Donald Trump de los efectos de la migración en los empleos, ¿no? Digamos, son ejemplos que van en contra de esto. Y además, yo tengo visualmente visitado la fábrica, tengo que decir, todos los trabajadores son nativos de Estados Unidos, los que yo conocí, y eran blancos y afroamericanos, blancos en su mayoría, y clase trabajadora trabajando ahí, y los directivos, un par de los directivos son mexicanos. Entonces es un poco interesante, ves al revés de lo que ves en otros escenarios, que es interesante. Y el dueño de la fábrica, luego me comentaron que llega en su avión privado ahí al aeropuerto y todo eso, dice, esto es como al revés de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Que son los dueños gringos llegando a México en su avión a alguna empresa transnacional. Eso es al revés. Ahora, volvamos un poco a la idea del cine, porque en un capítulo justamente hablas mucho de, no sé, en los medios sabemos de los tres amigos, ¿no? De toda la presencia mexicana en los Óscares, en Cannes, etcétera. Pero algo que es interesante desde mi perspectiva y pensando un poco en relacionarlo con el tema del seminario, es que muchos de estos son migrantes ahora, pero son también hijos de migrantes. Sí. Y tú lo mencionas, justo en México, este pasado migrante muchas veces es no tan aceptado, medio conflictivo y demás, pero muchos de estos casos que tú hablas, incluso de muchos de los estadounidenses que están en México, son a su vez de origen polaco, de origen, digamos, diverso, porque también la población de Estados Unidos es una población de origen mixto, ¿no? Sí. Entonces, digamos, tú ves ¿cómo ves este producto de esta relación entre el cine, el arte y demás, pero como justamente México y Estados Unidos como producto de la migración que hace que estos personajes surjan también en un contexto de mucha movilidad, ¿no? Sí. Unos están en Madrid, en Londres, en Los Ángeles, pero todos estos directores que se mueven y que en realidad ahora son mexicanos, pero tienen una presencia internacional más allá de Hollywood incluso. Sí. Y de alguna forma meten, y hay una mezcla entre, yo no lo hablo mucho de Roberto Rodríguez aquí, por ejemplo, que es un cineasta mexicano-americano, pero él es de los originadores que empieza a meter actores y actrices latinos en el cine de Estados Unidos, pero luego llegan los tres amigos, ¿no? Que también hacen cine muy mexicano y luego hacen cine global, pero luego hay toques mexicanos y luego no. Y tienes a Salma Hayek, y tienes a Gael García, y de pronto, y muchos actores que no, son menos conocidos quizás, que empiezan a llegar a las pantallas de Estados Unidos. Pero muchas veces el cine en Estados Unidos, como tú dices, es un producto de la diversidad de Estados Unidos más allá. Es un producto de Los Ángeles, ¿no? Ajá. Y Los Ángeles es una ciudad globalizada, ¿no? A diferencia de Hazleton, por ejemplo, donde la globalización es
se dio hace 100 años, se dio ahorita, pero no ha sido por mucho tiempo una ciudad globalizada, ¿no? Y por eso el dolor, ¿no? Es lo que vivimos con Trump ahorita, ¿no? Ese como rechazo en partes de Estados Unidos al mundo, llegando a Estados Unidos, al comercio y a la inmigración en la vida de la gente, donde no se experimentó por mucho tiempo. Los Ángeles, como Chicago, como Nueva York, es una ciudad globalizada. Y la industria del cine sí es globalizada, siempre ha sido globalizada. Siempre ha tenido ligas a las mejores industrias cinematográficas en el resto del mundo. Y lo ves ahorita con que México está produciendo cineastas de primer nivel y un cine muy creativo. Ves una parte atraído a eso y una parte ida estableciéndose. Aunque casi todos ellos se mueven entre los dos países. Sí. Y me encanta la historia. Gabriel Ripstein es una persona que entrevisté para esto, porque Gabriel Ripstein es... De la familia. Es de familia, claro. Alfredo Ripstein es el gran productor de la época de oro. Arturo Ripstein es el gran director del cine de arte mexicano. Cercano que gana Cannes, de Buñuel y todo. Y aquí tienes al nieto, ¿no? Al hijo del nieto, que hace Narcos, ¿no? Para Netflix, que hace cine para Cannes, produce un par de cine, pero también trabaja para unas industrias comerciales. Él está en todo, ¿no? Está en todos los niveles, en televisión, en películas, está en línea, en streaming, ¿no? En Netflix, pero también está en la televisión mexicana y en el cine en Estados Unidos. Como que esa mezcla que empieza a darse en un lugar como Los Ángeles, ¿no? Y México, por tener un cine tan bueno y está tan cerca de Los Ángeles, ¿no? Y tan cerca de Estados Unidos, está jugando un papel muy importante ahorita en Hollywood. Sí. Hay una parte en el libro en la que justo hablas, digamos, moviendo un poco a este caso de migración, de las poblaciones que están, digamos, estos directores van y vienen, ¿no? Sí. Se mueven entre todas las grandes ciudades, pero hay una población que está establecida allá en Estados Unidos y aquí en México, y aquí, digamos, es el título del capítulo, ¿no? De si regreso voy a extrañar mi casa, ¿no? Como if I were to go back, I'd still be homesick. Como que siempre esta idea de dónde queda el hogar, ¿no? De toda esta población migrante. A mí me interesa que lo hablemos. Lo hemos hablado ya en otras entrevistas aquí en el seminario, porque hemos hablado de migración de retorno y demás, pero es interesante, quizás la pregunta sería, ¿cómo se ubica esta población migrante en México y en Estados Unidos, en este contexto donde algunos pueden ir y regresar, otros no, pero que la idea de tu capítulo es que en realidad, si uno regresa, le va a hacer falta el otro país, sí, ¿no? Bueno, Claudia, es un tema que tú conoces muy bien, por supuesto, pero la verdad es que sí, pensamos que Estados Unidos es un país de migrantes, pero México cada vez más, y con migrantes mexicanos, con gran peso ahí de la migración, pero la verdad es que México cada vez más es un país de inmigración también, ¿no? Por el retorno de los mexicanos, por los centroamericanos, obviamente siempre ha habido españoles y venezolanos y uruguayos, siempre ha habido una herencia, chinos, siempre ha habido una herencia inmigrante menor en México, pero en este momento el auge es la presencia de personas criados en Estados Unidos, algunos nacidos en Estados Unidos, otros que nacieron en México, pero tuvieron su formación en Estados Unidos regresando a México. Y yo creo que hay hay tres cosas que son complicadas. Uno es el estatus legal, ¿no? Hay mucha gente que, sobre todo los que no nacieron en Estados Unidos, pero que vivieron parte de su vida, no pueden regresar a Estados Unidos. Entonces, venir a México es perder estar en Estados Unidos, donde se criaron. Hay un paréntesis. Sí. ¿Cómo podemos hablar de estas fuerzas que juntan a Estados Unidos y México cuando tenemos un contexto así de población cerca de 12 millones en México, Estados Unidos, de los cuales la mitad, casi 6 millones, no puede ir y regresar? Digamos, ¿cómo? O sea, yo diría, bueno, tenemos muchos ejemplos en tu libro de fuerzas que traen a ambos países juntos, y esta población migrante es un ejemplo muy claro, pero quizás no están tan cerca porque no pueden ir y venir. Sí. Hay una frontera muy clara. Hay una frontera muy clara en lo legal y al mismo tiempo culturalmente siguen viviendo en los dos países, ¿no? Y siguen por el Skype, siguen por FaceTime, por Internet, como siguen por grupos de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, siguen vinculados, ¿no? Al país que dejaron y a la familia que dejaron, aunque no pueden cruzar. Entonces es una barrera y al mismo tiempo
siguen siendo por la comida, que es esencial, no, sigue siendo la parte del país que dejaron, ¿no? Y la comida también corre en los dos vías. Una de las cosas interesantes en el libro también es de los que han vivido en Estados Unidos y regresan a México. Una de las personas que entrevistó en el libro, Alejandra, dice, por ejemplo, nosotros que hemos vivido, comimos burritos. No, y dices, burritos, bueno, pues el Tex-Mex, ¿no? A mí la comida, sí comen comida mexicana, la comida mexicana de allá, ¿no? Que se comía allá. Entonces la comida también es ese vínculo que uno tiene. Y la presencia de lugares que venden burritos cerca del Monumento a la Revolución, donde trabajan muchos de los migrantes que regresan en call centers y demás, ¿no? Sí. De este retorno de comida. Sí. Y también es complicado porque muchos de los que regresan aquí, como se ven mexicanos, ¿no? A mí hablan algo de español, son culturalmente, herencialmente, si quieres, son de herencia mexicana. Es muy fácil confundirlos con ser 100% mexicanos, pero parte de su corazón, parte de su cultura, parte de su forma de pensar, está allá. Sí. En algunos casos todo, ¿no? En algunos casos toda su formación está allá. Entonces, y si bien pueden acceder a la nacionalidad mexicana, algunos la tienen por nacimiento, pero otros lo pueden ser por sus padres, si bien hablan algo de español, si bien saben algo de México, en su corazón son más de allá. Y a veces es difícil acordarnos de que son inmigrantes, ¿no? No se distinguen tanto como los mexicanos. Cuando empiezan a llegar los mexicanos a Hazleton, todo el mundo lo sabía, ¿no? Empiezan a llegar los retornados y los mexicanos nacidos allá a la Ciudad de México y nadie se da cuenta, o a un pueblo en Michoacán, ¿no? Porque pasemos un poco, ¿no? Al Nochistlán, si no me equivoco. Nochistlán, que es otro ejemplo muy distinto, pero que tú dices que comparte muchas cosas con Hazleton, en realidad. Sí. Nochistlán, como muchas ciudades, pequeñas ciudades en México, también ha vivido de la migración, ¿no? En la misma forma que la migración ha renovado ciudades como Hazleton y muchos otros en Estados Unidos, que de estos pequeños pueblos que estaban muriendo poco a poco económicamente, tú ves muchas ciudades como Nochistlán en Zacatecas que se han revivido por las remesas de los migrantes. Y no solamente, lo inicial es, si tú vas por Michoacán o por Zacatecas o por Guanajuato, por estos pueblos, ves la infraestructura que construyeron las remesas, ¿no? Entonces ves las calles, el alumbrado, ¿no? Muy gringo, ¿no? El alumbrado ahí, ¿no? Pero además empieza a haber pequeños negocios, porque el segundo paso después de construir todo lo físico era empezar a ayudar familias a poner negocios, ¿no? Y no pasa en todos lados, pero muchas veces el anhelo del migrante de tener algo propio en México empieza con tener una casa, ¿no? Pero termina siendo poner un negocio. Algo a lo mejor no puede ser en Estados Unidos, pero lo puede ser con su familia en su pueblo. Sí. ¿No? Movámonos un poco a los otros capítulos donde hablas de comercio, de seguridad, y quizás la pregunta sería justo en estas discusiones de renegociaciones de NAFTA, de qué va a pasar en las fronteras norte-sur, en términos de cooperación en seguridad, ¿cómo se ubica el tema migratorio en estos otros ejemplos de mucho intercambio entre ambos países, pero también en un contexto donde las fronteras tienen que, digamos, ser seguras, ser ordenadas y al mismo tiempo facilitar el intercambio de productos que van y vienen? Es muy claro en el libro cuando hablas de todos los efectos de los tiempos de espera muy largos, ¿no? De cuando se viene, digamos, la mercancía tiene que cruzar y en realidad es una frontera con trabas en las esperas de los tiempos y demás. Pero hay muchos intercambios comerciales entre ambos países y hay productos que están hechos en ambos países y demás, ¿no? Sí. Mira, yo cuando estaba escribiendo el libro, cuando pusieron el título de Vanishing Frontiers, que las fronteras que desvanecen, yo me preocupé que alguna gente lo entendería como desvanecer la frontera, ¿no? Que era la frontera abierta. Pero yo creo que las fronteras sirven, ¿no? Entonces, la frontera nos ayuda a definirnos, ¿no? México no quiere que desaparezcan las fronteras alrededor de México. Mexicanos quieren ser mexicanos. Estados Unidos no quieren los norteamericanos desaparecer las fronteras. Debemos tener control de las fronteras. Lo que queremos al mismo tiempo que esas fronteras sean ágiles. Entonces eso que se ha logrado en parte por el empuje de las empresas que tienen voz en estos debates, más voz que otros. Entonces, cada vez más la frontera es ágil para el negocio, ¿no? Para el movimiento de bienes, pero también hay que ser ágil para las personas que viven en la zona fronteriza, porque mucha gente mueve constantemente. Eso ha sido menos. Y también necesita ser controlado por un lado para que sepamos quién entra y no,
pero también en un mundo en que mucha gente está huyendo de situaciones de violencia seria, también tiene que tener un componente humanitaria, ¿no? Tiene que tener un componente en que de veras, si bien queremos soberanía y control soberano en la frontera, también necesitamos poder recibir las personas que están huyendo y bajo derecho internacional tienen derecho para pedir asilo. Y ahí es donde sí hemos fallado más, porque es quien menos voz tiene en estos debates, ¿no? Sí. En hacer una frontera que puede ser controlado, pero de una forma humanitaria y respetuosa de los derechos, ¿no? Y ni tenemos control, ni respetamos los derechos. Hemos terminado en peor. Y donde debemos querer llegar al futuro es que cada vez hay más control, pero se hace de una forma respetuosa, ¿no? Y con las puertas necesarias bajo la ley internacional, las leyes internacionales. Tú hablas de estas fronteras que, vanishing sin que se desvanezcan, pero que sí, digamos, están unidas con puentes. Sí, ¿no? En realidad son puentes. Eso es lo que está existen las fronteras, son las distancias. Sí. Existen las fronteras, porque lo reconocemos, pero hay puentes que unen estos países. En el seminario hablamos de migración y de desigualdad. Entonces la pregunta sería, ¿estos puentes han hecho que se reduzcan las desigualdades? Yo creo que en parte sí, en parte no. Yo creo que por ejemplo, Tijuana y San Diego, cerca de la frontera, tú ves una integración muy fluida, ¿no? Y la ciudad de Tijuana es una ciudad mucho mejor de cuando yo vivía ahí hace 25 años, ¿no? Allá es una ciudad floreciente, con muchos problemas todavía, un nivel de violencia que otra vez está en alza, con pobreza, pero con menos pobreza, es una más clase mediera. Hasta en las colonias populares donde yo he vivido, todavía hay un nivel de acceso a oportunidades que no había. Tú ves el norte de México en general, sin ser perfecto, hay cierto ya integración que ha beneficiado a todos. Y del lado norteamericano también. Vas más lejos en México y hay partes de México que están muy poco conectados al mundo. ¿No? Muy poco conectados al resto de México, a Estados Unidos o simplemente al mundo exterior. Y México es un país que se ha posicionado bien como un país exportador, pero si no estás en las industrias exportadoras, si sigues en industrias que son de consumo local, te quedaste fuera de ese desarrollo. Y México sigue siendo un país muy desigual. Y hay desigualdad en todos lados de México, pero parte de esa desigualdad obviamente es geográfica. Muy fuertemente, ¿no? Es uno de los temas que habla el presidente electo, ¿no? También es cómo empieza y le hacemos suerte, ¿no? En esto, porque no se ha podido lograr hasta ahorita, pero cómo empieza a conectar parte de México que quedó fuera de la promesa de la globalización, ¿no? Y es parte del debate en Estados Unidos también, ¿no? Las zonas metropolitanas se vincularon muy bien a la globalización, le hizo muy bien y son culturalmente, étnicamente, racialmente muy diversos, ¿no? Muy globalizados internamente y muy vinculados a la globalización, pero llegas a lugares como Hazleton ya le va mejor, pero llegas a otras ciudades así y quedaron fuera también de esa promesa de integrarse en la economía global. Que en realidad Estados Unidos es un país muy desigual. Sí, muy. O sea, muy. digamos, muy desigual. Sí, y es interesante que, digamos, aunque muchos piensen que la migración causa mayor desigualdad, una depresión en los salarios, no, los estudios muestran que no es cierto, ¿no? Pero existe esa idea. Puede existir en algunos momentos y en algunos lugares y en algunos sectores, ¿no? Yo creo que no sabemos lo suficiente para decir que nunca hay presiones de desigualdad. Aunque parece que la mayor presión es entre grupos de inmigrantes, ¿no? Los que más recién han migrado contra los que estaban antes, más que entre nativos e inmigrantes. Pero lo que sí sabes es, en general, la migración ayuda al crecimiento económico. Sí. En general parece no ser un factor contribuyente, sino al contrario. Sí. Ahora, el tercer componente del seminario es las políticas públicas. Y en realidad, yo me atrevería a decir que en el libro no das recomendaciones, ni una. Pero eres director del Migration Policy Institute, que además de, digamos, crear informes y dar mucha información a un público muy amplio, en realidad sí es un lugar que se posiciona para dar recomendaciones a gobiernos y demás. Tuvimos aquí en seminario a Dimitri Papademetrio y justamente hablábamos un poco del papel que tiene MPI. Y tú estuviste antes como vicepresidente del Woodrow Wilson Center en el centro de México, donde también, y escribiendo un poco de qué es lo que tienen que hacer los think tanks, y tienes toda una visión de política pública. Entonces, yo sé que no lo haces en el libro, pero ¿qué necesitaríamos como
política, migratoria, pública, económica, etcétera, para que estas fuerzas, estos puentes entre México y Estados Unidos sigan creciendo, sigan siendo más fuertes? Mira, yo escribí el libro justamente para hacer una narrativa, ¿no? Algo más accesible para una audiencia que fuera amena para leer, ¿no? Y entonces dejé al lado las recomendaciones, pero sí creo que, primero yo creo que tenemos que reconocer que la vecindad nos ha ayudado a los dos, ¿no? Y me preocupa en estos momentos en Estados Unidos que vamos huyendo de nuestra relación con México, ¿no? Que estamos preocupados por la inmigración, que estamos preocupados por la integración económica, en vez de abrazarlos, ¿no? En vez de decir, tenemos que la inmigración es uno de los factores que nos está ayudando. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Y ahí sí, yo creo que hay que tener una mezcla de mayor control de la frontera y del sistema de visas con mayor acceso legal a las visas que permiten que las personas vienen y mayor integración, mayor puentes entre lo que es trabajo temporal y trabajo permanente. Sí, sí. ¿No? Tenemos a tener dos vías muy distintas en Estados Unidos. O eres un trabajador temporal, que eres pura mano de obra, o eres un trabajador o un inmigrante que viene a quedarte. Y es un poquito, yo siempre digo, es un poquito como salir en una cita versus matrimonio, ¿no? La gente que viene a trabajar 10 años como trabajador temporal debe ser la gente con quien nos casamos como país, ¿no? Queremos que si han venido 10 años a trabajar en el campo y quieren quedarse en Estados Unidos, esa gente queremos que se queda. Igual con la población indocumentada, ¿no? Gente que se quedó en Estados Unidos y la población indocumentada la mayoría ya tiene más de 10 años en Estados Unidos. Gente que no se ha metido en problemas, que ha trabajado, que tiene familia. Esa es gente que queremos mantener en Estados Unidos. Entonces, por ahí yo creo que todavía tenemos que pensar en un sistema que sí controla la frontera. Yo ahí creo que cualquier país soberano sí tiene que tener un control de su frontera, pero también a cambio de los puentes que permiten que la gente venga y que se queda con ciertas expectativas claras, ¿no? Y ya resolver el problema de la gente indocumentada, ¿no? Que ha sido parte del país todo este tiempo. Y yo creo que en lo económico, honestamente, yo creo que logramos evitar un problema mayor con el Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver qué pasa en estos días, pero todo parece indicar que se salvó lo que existe, que va a cambiar un poco. Pero yo creo que ahí la integración ha sido bueno para los dos países. No ha sido perfecto, ¿no? Se necesita políticas internas en cada país para manejar bien la integración, no solamente entre nosotros, para manejar la globalización, ¿no? No todos ganan. Entonces, hay que tener una política interior que permite que estén conectados las ciudades y los pueblos. Tienes que tener acceso a educación de distintos tipos. Se necesita políticas de inversión, se necesita rule of law, de Estado de Derecho. Se necesitan muchas cosas en ambos lados de la frontera, pero a final de cuentas la integración ha sido buena. Entonces creo que eso es algo que necesitamos no evitar, no correr, no huirnos de eso, sino más bien meternos de lleno y mucho más. Sí, creo que la idea, digamos, si me atrevo a decir, tu recomendación de política es, uno, no olvidar estas fuerzas que ya existen, estos puentes que ya existen, y más bien, digamos, fortalecer los próximos, ¿no? Y van a seguir con o sin la política pública, entonces mejor yo creo ponernos que sí. del lado, bueno, del lado de dónde están las fuerzas. Pero creo que sí se necesitarían voluntades, ¿no? De las instituciones, digamos, para que... No, porque por arte de magia no creo que ocurra, aunque esta población exista. Vamos a tener que empezar a cerrar. Pero me gusta mucho la idea al final, digamos, de esta idea de que tú estás en contra de la idea de que México y Estados Unidos son vecinos distantes, sino que son íntimos desconocidos, porque se encuentran, digamos, juntos, pero quizás no se conocen tanto. Yo creo que eso es. A final de cuentas estamos muy entrelazados, más de lo que nos damos cuenta. Si nada más en Estados Unidos ves los clavos en tu casa, es muy probable que están ahí gracias a la inversión mexicana, ¿no? Si ves que vives en Hazleton, el hecho de que la ciudad regresó a la vida es gracias a los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos. Estamos muy entrelazados. Y del otro lado de México también. Muy entrelazados y sin embargo no tenemos la conciencia plena de qué tan cercanos estamos,
ni conocemos bien. Pensamos que conocemos lo que pasa al otro lado de la frontera, pero no lo conocemos a profundidad. Y para manejar inteligencia, para pensar en las políticas públicas, para pensar en los esfuerzos proactivos que ayudan a manejar esta integración, sí necesitamos conocernos. Para terminar, al final dices que digamos, tienes tú 2 gemelos. Sí. Y que esperas que cuando sean grandes no entiendan el porqué del libro, ¿no? Y en realidad, digamos, termina de una manera bastante optimista, diría yo, en el sentido de que, bueno, estas fuerzas entre México y Estados Unidos ya existen y esperemos que ellos digan, bueno, alguien se lo cuestionaba, ¿no? Un poco. Casi siempre al final de las entrevistas siempre les pregunto si son optimistas o pesimistas en cuanto al futuro de la migración o de las relaciones. ¿Tú sí eres de los optimistas? Sí, yo llegaba al final de escribir el libro, era enero de este año, justamente el aniversario de un año de la presidencia de Donald Trump, y mi editor me picó por correo electrónico y dice, oye, no has escrito la conclusión, ya estamos en producción, no hay conclusión de tu libro, ¿qué crees que va a pasar? Y yo tenía que sentarme a ver si soy optimista o no, o si todavía creo. Y me dijo literalmente, ¿todavía crees que es una historia optimista? Y digo, yo creo que sí, pero déjame pensarlo. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento difícil. Creo que estamos en un momento difícil en parte por la integración misma. Yo creo que el peso de la inmigración, el peso de la economía global en la economía de Estados Unidos es parte de la acción en contra de eso. Contra México, pero también contra el mundo. México es un símbolo a veces para nosotros cuando hablamos de otras fuerzas en el mundo. Hay cambio demográfico en Estados Unidos por comercio exterior. Estamos viviendo un momento de reacción en parte porque ya están tan fuertes estas fuerzas. Y yo creo que van a seguir fortaleciéndose. Espero que pasamos este momento difícil, porque si no lo vamos a manejar muy mal por un tiempo, pero yo creo que a largo plazo esta integración va a prevalecer porque no hay otra opción. Vamos a seguir siendo vecinos y cada vez más entrelazados, nos guste o no. Y lo podemos manejar bien o no, pero terminaremos por necesidad. Un poco lo que vimos con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entró Trump diciendo que lo va a tirar a la basura y termina haciendo otra cosa porque a final de cuentas está en el interés de ambos países y así va a ser en muchas cosas. Bueno, pues con eso vamos a terminar. Quizás lo último que voy a decir es que esperemos que la próxima administración de México también vea estas ventajas de estos puentes que existen entre ambos países. Así es. Porque nos hemos enfocado mucho en el seminario en el último año de hablar de Trump, pero ahora podemos ya ver un poco más de qué pasa en México. Aquí hay también nuevos actores. Cambios, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrew. Gracias, y los invito a todos a leer el libro de Vanishing Frontiers. Gracias.